Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, una vez más. Vamos a predicar esta noche el tema titulado El perdón de Dios. Para eso vamos a ir a Romanos 6:23. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repitamos todo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Dios mío, y que haga la obra para la gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Bendito sea Cristo. Mire, hermano, el Señor ha dejado su palabra, su mandamiento y nos ha enseñado. Hermano, dice, el misterio que estuvo escondido por años, por siglos. Amén. Ahora ya no es un misterio para nosotros. Ahora Dios nos lo ha revelado a través de su palabra. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, el pecado, mire, el pecado es infracción de la ley, ¿correcto? Cuando una persona peca, está pisoteando, rompiendo, destruyendo la ley de Dios. Dios ha dejado leyes en esta tierra para los hombres y cualquiera que rompa un solo mandamiento se hace culpable de todos. ¿Me entiende? Se hace culpable de todos. Entonces, mire, el ser humano estaba condenado porque el ser humano no tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios. No tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios. ¿Me entiende? Y reafirmamos en esto y lo aplicamos ahora también en la gracia. Ahora que estamos en la gracia, la iglesia tampoco tiene la capacidad de obedecer toda la ley de Dios. Tanto el impío y el pecador no tienen la capacidad de obedecer la palabra, la ley de Dios. La iglesia también no puede obedecer toda la ley de Dios. ¿Me entiende? Porque estamos sujetos a un cuerpo pecaminoso, un cuerpo, hermano, corrupto, caído. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. El apóstol Pablo reconocía que estaba en un cuerpo caído, ¿me entiende? Entonces, cuando Dios se manifiesta, hermano, en el inicio, y llama a Abraham, ¿se acuerda que Dios llama a Abraham? Y Abraham fue salvo. ¿Por qué fue salvo Abraham? Fue salvo por obedecer la ley, por obedecer la palabra, por obedecer el mandamiento de Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y parentela. ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció a la mitad, porque se quedó en el camino. No obedeció completamente. A la mitad se quedó en el camino, y allá en el camino Dios tuvo que llevarse a su papá de Abraham, y Dios le dice, yo te he dicho que te vayas de tu tierra, tu parentela, ya a la tierra que yo ya te había dicho, Abraham, ya te había dicho, tú te has quedado ya, ¿me entiendes? Entonces Abraham también pecó, desobedeció, hermano, se metió con su criada de su mujer, y hubo tantas cosas en las cuales, y mintió también, Abraham mintió diciendo no era su mujer, era su hermana, y casi se la llevan a su mujer, ¿me entiende? Entonces, Abraham tampoco obedeció la ley de Dios, Abraham pecó en la ley de Dios, pero Dios lo justificó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios justificó a Abraham? ¿Cómo Abraham fue salvo? ¿Cómo Abraham fue perdonado de sus pecados y estar ya, hermano, cualificado para heredar la vida eterna? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que pasó con Abraham para que Abraham heredara la vida eterna? Para que Abraham fuera perdonado de sus pecados. ¿Obediencia? ¿Fue obediencia? ¿Fue obediencia? No fue obediencia, porque Abraham fue desobediente a Dios más de una vez. Fue probado y estuvo dispuesto de matar a su hijo, ¿correcto? Él creyó ahí, pero dice la palabra, el que peca con un pecado es culpable de todos, ¿me entiende? Porque usted hace buenas obras y vive una vida piadosa, hermano, si usted peca una vez, dice, ya es hecho culpable de todos. Eso para que nosotros podamos comprender de que nadie está libre del pecado. Abraham fue justificado por la fe, por la fe. Antes que Dios le mande a hacer la circuncisión, antes que Dios dé la ley a Moisés, antes que Dios, hermano, le diga, guarda el sábado, circuncídate, Abraham fue justificado por la fe, porque creyó. Dice, Abraham creyó y por esa fe fue justificado. Gloria a Dios, hermano. ¿Abraham fue justificado por su obediencia absoluta? No.
¿Abraham fue justificado porque era obediente absolutamente? No. ¿Por qué fue justificado? Por la fe, porque creyó, ¿me entiende? Y a Dios le plació. Dios tuvo misericordia de Abraham y Dios perdonó y salvó a Abraham, le dio la vida eterna por esa fe. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ese es el punto. ¿Abraham falló? Sí. ¿Fue salvo por qué? Por la fe en Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham, dice espiritualmente. Dice el Israel espiritual, o sea, el verdadero Israel, dice Pablo, no es el de carne y sangre genéticamente, no, sino que toda persona que reciba a la simiente de Abraham, una sola simiente que es Cristo, dice, ese es el pueblo de Dios. Ahora ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles. De los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. ¿Y ese pueblo qué es? La iglesia. Gloria a Dios, hermano. ¿Y la iglesia es salvo por su obediencia absoluta? ¿Sí o no? No, pues, hermano. La iglesia es salvo por la fe, igual que Abraham, por la fe en Cristo. Y Dios nos salva por su gracia. Gloria a Dios, hermano. Esto es importante saber, para que nadie se le mete el orgullo espiritual, el fariseísmo moderno. ¿Entiendes? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, 613 mandamientos entre preceptos, mandamientos, ordenanzas y confirmaciones, 613. Dios lo mandó y le dijo, tienes que obedecer la ley que yo te he dado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Le dijo. Y el pueblo obedeció los 613 mandamientos absolutamente. ¿Lo obedecieron? No lo obedecieron. Ningún judío obedeció la ley de Dios completa y absolutamente. Ninguno. Entonces, ¿por qué Dios mandó la ley? Y le dijo al pueblo que tiene que obedecer la ley. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Dios le haga entender a su pueblo que ellos no pueden obedecer toda la ley. Para que ellos reconozcan que no pueden, que ellos no pueden, que ellos están condenados por la ley, están perdidos por la ley, para que ellos entiendan que la ley los condena, la ley los mata, para que ellos sepan que no pueden obedecer la ley. Gloria a Dios, hermano. Dios les dio la ley como un ayo. Dios les dio la ley para que ellos entiendan que no pueden obedecer toda la ley, para que se humillen delante de Dios. Por eso son los toritos, las vaquitas, los corderos, ¿se acuerdan? Los sacrificios por su pecado. Si ellos obedecían toda la ley, ¿por qué sacrificaban toritos, cabritos, corderitos? ¿Por qué? Hermano, ellos sacrificaban por su pecado. Ellos estaban reconociendo que no podemos cumplir la ley. Y Dios se los dio eso como una educación para que ellos entiendan que están perdidos y quieren obedecer la ley. Aunque Dios les exigía, ese es el estándar de Dios. O sea, Dios es santo, santo, santo. Mire, Dios es santo absoluto. Y Dios exige santidad absoluta. Justicia, perfección. Dios exige, para entrar al reino de los cielos, Dios exige santidad absoluta y perfecta. Y nadie entra al cielo. Entonces, todos estamos condenados porque nadie es santo, absoluto, perfecto, santo, super santo. Nadie es. Entonces, eso era para que el pueblo reconozca que no podía cumplir la ley. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los líderes religiosos judíos? ¿Qué pasó con los sacerdotes? Ellos se dañaron, se corrompieron, se les metió el orgullo espiritual, la avaricia también, porque empezaban a hacer negocio en el templo. Y los sacerdotes decían, nosotros cumplimos toda la ley. Los sacerdotes se autotitulaban ellos justos y perfectos ante Dios, que obedecían toda la ley. Toda la ley. Y ellos, hermanos, se autoexaltaban, que eran justos y perfectos. Y engañaron al pueblo. Y el pueblo judío creyó que los sacerdotes eran santos inmaculados.
y los veían como grandes espirituales, los veían como grandes hombres espirituales, y cuando les saludaban, le daban la mano, ellos decían, el sacerdote me ha tocado, me ha santificado la mano, ya no me lavo la mano una semana, ya, el sacerdote, me ha acercado al sacerdote, me ha hablado, me ha mirado a los ojos, hermano. Lo trataban como que los sacerdotes fueran seres, hermano, inmaculados, y ellos se llenaban de orgullo y soberbia. ¿Me entiende? Ellos se engañaban por su orgullo, decían que ellos obedecían toda la ley. Pero apareció Jesucristo. ¿Cuántos de vosotros, hermanos? Y Cristo les acabó la fiesta de orgullo y soberbia religiosa. Y Jesucristo les dijo al pueblo, si ustedes no son más justos que estos fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Estos fariseos no son justos, están condenados. Estos fariseos están condenados. Ustedes tienen que ser más justos que ellos. Y los fariseos se molestaban. ¿De qué justicia estaba hablando Cristo? ¿De cumplir la ley? ¿De cumplir la ley? No. ¿De hacer obras? Tampoco. ¿De qué justicia está hablando? De justicia perfecta, absoluta, que ni los fariseos ni ningún hombre en la tierra puede tener. Solamente Dios. Lo que Cristo le estaba diciendo, ustedes tienen que ser justificados por otra persona. Ustedes tienen que ser justificados. Ustedes están caídos, son pecados. Ustedes tienen que ser justos por otra persona. Estaba hablando del mismo. Solamente Cristo puede justificar. Ellos no entendían en el momento. Dijeron, pero más justos que ellos, no creo. Si ellos son santos, super santos, no creo que vamos a ser más justos que ellos. Ellos no entendieron todavía. El evangelio recién estaba siendo revelado. El misterio recién estaba siendo revelado. Ya ellos pensaban que tenían que ser más justos que ellos, humanamente. No. Entonces, mire, hermano, el hecho es este. ¿Cómo Dios perdona? ¿Por qué Dios perdona? ¿Para qué Dios perdona? Dios perdona por amor, ¿correcto? ¿Dios necesita tu alabanza? No. ¿Dios necesita tus ofrendas? Tampoco. ¿Dios necesita que tú te acuerdes de él? Tampoco. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Lo hizo por amor. Gloria a Dios, hermano. Amor incondicional. ¿Ya para qué? Para mostrar su gloria, su misericordia. ¿Me entiendes? Ahora, Dios perdona, ¿ya? A través de Cristo. No hay otra, hermano. No hay otra alternativa. Dios perdona a través de Cristo, ¿ya? Entonces, Dios dice, ustedes no pueden cumplir toda la ley. Están perdidos, no van a poder. Yo les exijo que cumplan toda la ley. Yo les exijo santidad, justicia absoluta. No pueden. No pueden. Se reconozcan que no pueden y necesitan ayuda. Pueblo judío, tienen que reconocer que ustedes necesitan ayuda. Están condenados, no pueden cumplir la ley lo condena. Para eso mando a Cristo. Para eso mando a Cristo. Para que la justicia de Cristo caiga sobre ustedes y el pecado de ustedes caiga sobre Cristo. Así podrán presentarse justos, absolutos, inmaculados delante de la presencia de Dios. No hay otra salida. No hay otra salida. No es por tus buenas obras. No es por tu obediencia. Es por Cristo. Y encerró al mundo bajo pecado. Pecado. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo mataron, lo crucificaron. ¿Ya? Y eso estaba también ya profetizado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mire, hermano, nadie podía obedecer toda la ley. Cristo fue el único. Cristo es el pago por nuestro pecado. Cuando Cristo dijo en la cruz de Calvario, consumado es, ¿qué quiere decir? Literalmente, del griego al español, consumado es, ¿qué quiere decir? Quiere decir, la deuda está pagada. La deuda está cancelada.
Tú y yo estábamos endeudados con Dios hasta el cuello. La paga del pecado es muerte. Tú tenías que pagar tu pecado con la muerte en el infierno. Yo también. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de un impío, de un pecador? ¿Cuál es el problema? ¿Su deuda al banco? No. ¿Su mujer que la ha dejado? Tampoco. Su problema es que está condenado y tiene que pagar, él tiene que pagar ese pecado en el infierno. ¿Y cómo paga? ¿Cómo paga? Con su alma condenada al infierno, porque la justicia de Dios tiene que cumplirse. La justicia de Dios dice muerte para el pecador. Esa es la justicia de Dios. El amor de Dios dice ¿qué cosa? Perdón para el pecador. O sea, el amor de Dios se manifiesta a través de Cristo. Y todos nosotros vamos por allí. Pero la justicia de Dios se manifiesta, hermano, por el castigo, el juicio, el infierno al pecador que rechaza a Cristo. Entonces le cae la justicia y tiene que pagar. Tiene que pagar el juicio, su pecado en el infierno. Está endeudado. ¿Y nosotros estamos endeudados? Sí. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿nosotros pagamos o ya no pagamos? Ya no pagamos. Mi alma ya no va a pagar. ¿Quién pagó? Cristo. Gloria a Dios, hermano. Cristo pagó el castigo de tuyo y el mío en la cruz. Porque Cristo experimentó lo que experimenta un alma en el infierno. Ahora, el que no recibe a Cristo, él mismo tiene que pagar con su alma en el infierno. ¿Me entiende? Por eso, Jesucristo murió por todos los pecadores o por su iglesia. Por su iglesia. No murió por todos, porque si Cristo murió por todos los pecadores, entonces nadie se va a ir al infierno, porque Cristo ya pagó ya. ¿Cristo pagó mi castigo del infierno? ¿Lo pagó Cristo o no? Sí lo pagó. Porque yo he recibido el perdón. Yo he recibido la gracia, yo me arrepentí, he recibido el perdón de Dios. Entonces ya yo no pago. ¿Quién paga? Cristo. Pero si el adúltero, el ladrón, el delincuente, el corrupto de la esquina no quiere recibir a Cristo, ¿quién paga su pecado en el infierno? ¿Él o Cristo? Él mismo. Él tiene que pagar. Él tiene que pagar en el infierno el castigo. Porque si decimos que Cristo pagó el pecado del pecador que no se arrepiente jamás, y el pecador va al infierno, estaría pagando doble. Se paga una sola vez, no dos veces. El pecador se presenta ante Dios y le dice: Señor, tú no me puedes mandar al infierno porque Cristo pagó mi pecado en la cruz. Ahora, si yo me voy al infierno, pago dobles. A Cristo paga, yo también pago. No. Cristo pagó, derramó su sangre por su iglesia, no por los pecadores, porque los pecadores no reciben a Cristo. Ellos mismos tienen que pagar su pecado del infierno. Ellos mismos tienen que pagar. Ahora, Cristo sabía cuántos iban a arrepentir, ¿sí o no? ¿Es Dios o no es Dios? Dios antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos que ir a la Biblia. No piense usted que Dios no sabe cuántos se van a convertir mañana, por favor. Usted no piense que Dios no sabe cuántos se van a convertir el otro mes. Dios sabe desde antes de la fundación del mundo cuántos iban a convertir y cuántas personas iban a ser su iglesia. Por eso dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, sus nombres de sus escogidos estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios, hermano. En el libro de la vida del Cordero están todos los nombres de los que van a ser salvos antes de la fundación del mundo, antes que se crearan las estrellas, el sol, las galaxias, antes que se creara, hermano, este planeta.
Hermano, Dios ya había escrito en el cielo, en ese libro, tu nombre, mi nombre y todos los nombres que se iban a arrepentir, porque Dios lo sabe todo. Y por ello Dios derramó su sangre solamente por su iglesia y no por los otros que Dios sabía que lo iban a rechazar, que lo iban a menospreciar, lo iban a despreciar por placeres, por vicios, por vanidades, por plata, por riqueza, por droga, hermano, por cualquier cosa. Dios sabía, sabe y sabrá cuántos se van a salvar y cuántos se van a condenar. Y Dios pagó el precio de los salvos, no de los pecadores, de los salvos. Gloria a Dios, hermano. ¿Te goza o no te goza? Yo me gozo, hermano. Es justo, dice, pagar con tribulación a los que no recibieron a Cristo, lo atacaron, lo menospreciaron. Es justo, dice la palabra. Por ellos, hermano. Entonces, la iglesia ahora tiene la palabra, ¿sí o no? Ahora tenemos la palabra, hermano, ya, las cosas tan facilitas para entender. Y Dios le dice a la iglesia lo mismo que le dijo a los judíos: guarda todos los mandamientos, obedece la palabra de Dios. A la iglesia ahora. Y la iglesia, tú, yo, podemos obedecer todos los mandamientos que le da Dios a su iglesia ahora. ¿Podemos obedecerlo todos? No podemos. No podemos. Estamos en la misma condición de los judíos. No podemos obedecer todos. Pero somos salvos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Por esa misma fe que Abraham depositó en Dios, ahora nosotros por la fe que depositamos en Cristo. Gloria a Dios, hermano. Porque si la iglesia es salvo por obedecer la palabra y no por lo que Cristo hizo por nosotros, tú y yo estamos condenados al infierno. Porque ¿quién podrá obedecer toda la palabra de Dios? ¿Quién, hermano? Nadie. Dios exige para que tú y yo reconozcamos que no podemos llegar al estándar de Dios, a la exigencia de que Él es santo absoluto. Sed santos como vuestro Padre es santo. Eso es literal. O sea, ¿lo podemos cumplir? ¿Seremos santos como Dios? ¿Será santo al nivel de Dios? Eso es imposible, hermano. Imposible. Pero Dios exige. Y cuando tú te des cuenta que no puedes, te vas a declarar, ¿qué cosa? Pobre en espíritu. Como Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Perfeccionar la santidad en la obediencia a Dios. El que es santo, santifíquese más. Eso es, hermano. No podemos obedecer la ley. Todo el mandamiento de Dios. Ese mandamiento que... Hay dos mandamientos que todos caemos como moscas. Dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. En ese mandamiento, todos pecamos. Todos. Si tú dices, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente. Todos los días de toda tu vida, tienes que ser fiel en tu consagración. Fiel en tu consagración. Todos los días tienes que orar a Dios de corazón. Todos los días tienes que cantarle. Todos los días tienes que alabarle. Todos los días tienes que leer y estudiar la Biblia. Todos los días tienes que congregar. Todos los días tienes que apartarte y tu mente tiene que estar limpia totalmente. ¿Alguien podrá hacer eso? No. Levante la mano, ¿quién pudo orar hoy día y no ha orado? Mejor no levante la mano. Levante la mano en esta semana, ¿quién pudo leer la Biblia y no leyó? Levante la mano esta semana, ¿quién pudo cantarle a Dios en su casa y no lo hizo? Si tú eres uno de ellos, y yo también, hemos pecado con ese mandamiento, amarás a Dios, porque eso demuestra que no amamos a Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Si obedecemos ese mandamiento todos los días, cada hora de cada día, hermano, viviríamos consagrados para Dios. Y ni con la mente pecaríamos, ni con la mente pecaríamos. Esta mente, hermano, se mete por todas partes. Cristo dijo, no, que el que adultera con una mujer, no, el que mira a una mujer y la codicia, ya pecó. El que que no matarás, Cristo dijo, no, si tú te molestas con tu hermano, eres un homicida, ya pecaste. ¿Cuántos hemos pecado así? La lengua, dice, ¿quién podrá refrenar la lengua? Nadie. Mire, Dios lo que te quiere hacer entender a ti y a mí es que nosotros no llegamos al estándar. Aún siendo hijo de Dios, no llegamos al estándar. ¿Pedro pecó o no? Pecó Pedro, pues. Pablo le dijo hipócrita. Eres un hipócrita, Pedro. Doble cara. Y Pedro se agachó la cabeza. Pablo dice, yo en poco tengo que ser juzgado. No dice yo en nada, dice en poco, porque Pablo también cometía errores y fallas y pecados. Isaías dijo, ay de mí, que soy un hombre pecador. Isaías vio la gloria de Dios y reconoció que era pecador. Y Dios le dijo, ya te santifico, le puso un carbón por la boca. Hermano, no llegamos al estándar de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona? Por Cristo, por gracia, por misericordia. ¿Por qué un niño que muere se va al cielo? ¿Por qué un bebé que muere se va al cielo? Por gracia, por misericordia. Es la misericordia de Dios. Dejar a los niños a venir a mí, de los tales son el reino de los cielos. Y Dios dice que de toda tribu del planeta Tierra, de toda tribu del planeta Tierra, de todo idioma, dice, hay en el reino de los cielos gente. En la época de Cristo, ¿habían tribus o no habían tribus indígenas? Por el monte, por la selva. Claro, por hermano. ¿Y cómo llega esa gente al cielo si no han escuchado el evangelio? Cuando un bebé de esa tribu muere, la misericordia de Dios se lo lleva al cielo. Por eso dice, de toda tribu estará en el cielo, de toda lengua. Esos niños que abortan, esos fetos que han abortado, estos criminales, gobernantes y médicos criminales que matan al bebé en el vientre de la madre y la madre devora el fruto de su vientre. Esos bebés están en el cielo, en la gloria de Dios. Ellos, por lo mismo que tú, misericordia. Por misericordia. El rey David, cuando se murió su bebé, ¿qué dijo? Ya él está en el cielo. Yo no lo voy a traer, más bien yo me voy con él. El Espíritu Santo habló a través de David. Mi bebé murió, se fue al cielo, yo me voy a ir con él también. Pero cuando su hijo mayor murió, su hijo mayor pecador, impío, que se rebeló contra él y quiso matar a su padre, cuando él murió, ¿qué dijo el rey David? Ya se fue arriba, yo también miré con él, ¿dijo eso? ¿Qué dijo? Ay, empezó a llorar, ay, a gritar, a llorar, ay, Absalón, Absalón, te has muerto, Absalón. Empezó a llorar, a chillar y a gritar, porque David sabía que Absalón se había ido al infierno, hermano, a la condenación. Por eso David gritó, pero cuando murió su niño, se fue con el Señor. Yo me voy con él. Por eso, tanto los bebés, los niños, como la iglesia, es salvo por gracia, por misericordia. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Qué maravilloso! Esto es para que nadie se jacte en su presencia. Y todos nos humillemos ante Dios. Los falsos, ¿qué dicen? Los falsos dicen, ah, ya, entonces si soy salvo por gracia, entonces me emborracho, me drogo, fornico, adultero, pues soy salvo por gracia.
Eso dicen los falsos. Pues el falso le gusta escuchar esas cosas que le dan a su carne, ¿no? Entonces ellos van, pecan, vienen, pecan, vienen. No. Ellos no son salvos. ¿Perdió su salvación? No perdió su salvación. Nunca fue salvo. Nunca nació de nuevo. Porque el Hijo de Dios que nace de nuevo no está planificando, amando el pecado, hermano. El que nace de nuevo no quiere pecar jamás. Y cuando peca se humilla, se arrepiente, llora, se siente triste, se siente un desgraciado, hermano, algo repugnante, asqueroso, se siente mal. Está humillado, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da testimonio que es un hijo que ha fallado a su padre. Y está arrepentido. Dice, ya, Señor, castígame, me lo merezco. Ese es un hijo de Dios. Pecó, pero se arrepintió de verdad. David pecó y se arrepintió. He pecado, Señor. La espada de Jehová, está bien que me caiga la espada. Yo he pecado. Ese es un hijo de Dios. David no perdió la salvación. David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. No devuélveme la salvación, el gozo de la salvación. Porque Dios le había puesto en disciplina. El Espíritu Santo, hermano, le daba testimonio que había fallado, había pecado. Ese es un hijo de Dios. La gracia no es carta blanca, cheque en blanco para pecar. No. Por eso, nosotros tenemos que estar, hermano, cimentados en la gracia, en el testimonio del Espíritu Santo que da nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Hermano, si tú estás seguro que eres un hijo de Dios, tú no vas a estar, hermano, preocupado, cabizbajo. Y si viene la preocupación, hermano, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a alentar, te va a animar, te va, hermano, a incentivar que sigas adelante, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios, hermano, ellos viven sin paz, sin esperanza. No tienen a dónde ir, a dónde escapar. Se refugian en dinero, plata, negocio, carreras, mujeres, hombres, viajes, paseos, porque quieren llenar el vacío de su corazón. Ahora no estamos en contra de qué, no somos fanáticos ni locos. Tenemos que trabajar, estudiar, sacar títulos, maestría, posgrado, doctorado, todo. Pero Dios está por encima de eso. Dios está por encima de eso. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que estar agradecidos a Dios. Dios, Cristo pagó. Tú ya no pagas nada. Cristo pagó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Ahora tiene que ser agradecido por ese perdón. Mire, el hijo pródigo, cuando reaccionó el hijo pródigo que se fue de la casa, ¿se acuerdan? El hijo pródigo se fue de la casa, dijo, papá, dame mi plata, ya se fue, se corrompió, se malogró, y después, arruinado, dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no me llames tu hijo. Renuncio a tu paternidad, ya no soy tu hijo. Recíbeme como un obrero y dame un arroz con huevo frito, nada más. Ese está arrepentido. Ese está arrepentido. No, ya, papá, ya pues tienes que ayudarme. No merezco nada. Ese es arrepentimiento. Dios perdona cuando uno se arrepiente. La gracia de Dios se manifiesta cuando uno se arrepiente. Y cuando el hijo regresó todo asqueroso, oliendo a mugre, el papá lo vio de lejos. ¿Y qué dijo? Échenle agua, bótenlo. No. El padre fue corriendo. Mira, en esa época era una vergüenza que el judío corra. Era vergonzoso que el judío corra. Porque cuando el judío corría tenía que levantar su túnica. Y al levantar su túnica se le veía su pierna. Pero este padre levantó su túnica y no le dio vergüenza de correr. Ya, ese tipifica a Dios. Cristo pasó la vergüenza en la cruz por nosotros. Entonces, corrió
y se echó sobre el cuello de su hijo apestoso, se echó sobre su cuello y lo besó y lo besó y lo besó. Y el hijo dijo, papá, papá, he venido para pedirte. Ni le dijo, ni completó su idea. Y el padre ya lo había perdonado. ¿Por qué? Porque el padre tiene misericordia. Y dijo, lávenle, denle la mejor túnica, un anillo en su dedo, maten el becerro más gordo, hagamos fiesta, gocémonos, porque mi hijo estaba muerto, ahora ha vivido. Hermano, y el padre lo perdonó. Lo perdonó el padre. Ese es nuestro Dios. Dios nos perdona. Cuando una persona se arrepiente, dice, un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. ¿Qué pasó con el publicano que estaba en el templo? El publicano y el fariseo. El publicano decía, soy pecador, soy un desgraciado, soy pecador, soy pecador. Ni levantaba la cabeza. El fariseo decía, Señor, gracias por no ser como este desgraciado que está acá tirado. Señor, gracias, Señor, yo ayuno, yo soy campeón de ayuno, de vigilia, de oración, yo soy santo, súper santo. Gracias, Señor, yo diezmo. Él solo se exaltaba. Él decía que era salvo por sus obras. Este fariseo decía, yo soy salvo porque cumplo la ley, porque tengo obras. Y dice Cristo, este salió condenado, el fariseo, y este publicano salió justificado. Porque el que se justifica ante Dios será culpable. El que diga, Señor, yo obedezco toda tu ley, soy perfecto, saldrá culpable. Porque solamente por Cristo, por gracia, somos justificados. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Santifíquese más. Perfeccione su santidad por agradecimiento a Dios. Mire, Martín Lutero se torturaba. Porque él decía, si yo me flagelo, yo me torturo, yo sufro, Dios me va a salvar. Y Martín Lutero se tiraba látigos, caminaba de rodillas, hermano, hacía sacrificios. Y se sentía más miserable cada día. Hasta que un día abrió la Biblia y dijo que el salvo, el hombre será justificado por la fe, por gracia. Y cuando leyó la palabra, hermano, el Espíritu Santo lo iluminó y se apoderó de esa palabra, la hizo suya. Dijo, yo no necesito hacer sacrificios, yo no necesito hacer sacrificios humanos, obras, porque la salvación es por gracia, es por fe. Y escribió, clavó sus 91 tesis en la puerta de la iglesia, hermano, ahí en Alemania. Y esa tesis llegó al Papa. Y el Papa lo llamó. Y se enfrentó ante los sacerdotes. Y le dijeron, Martín Lutero, retráctate, te has enfrentado al Papa, al Vaticano, a la Iglesia Católica, te has enfrentado a las leyes, a los dogmas de los sacerdotes católicos, retráctate, Martín Lutero. Martín Lutero, ¿qué dijo? La razón, mi conciencia y mi razón están sujetas a la palabra. Demuéstreme por las escrituras si estoy equivocado. Si no me demuestran por las escrituras que estoy equivocado, que la salvación es por gracia y no por el cura, por el papa, por dogmas humanos, si no me demuestran por la escritura, no me retracto, no quiero retractarme y no me retractaré. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir y creerlo. Somos salvos por Cristo, por gracia, por fe. ¿Y qué dijeron? Ya córtenle la cabeza, quémenlo. Y Martín Lutero salió y Dios lo salvó de la muerte, lo escondió en un castillo y ahí empezó, hermano, a escribir la Biblia. Y se incendió el avivamiento en Europa, en Alemania, bendito sea Cristo. Cuando un hombre, una mujer, entiende, comprende y cree que es salvo, hermano, es una fiesta dentro, es un gozo. Yo soy salvo, me muero, me voy al reino de los cielos con Dios. Ahí tendré un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de los ángeles. Ya no habrá más llanto, más lloro, más tristeza, más calamidad, más coronavirus. Ya no habrá nada.
seremos hijos de Dios por siempre y para siempre. Dice que el gozo del Señor será eterno en nosotros. Hermano, eso es la vida. Ese es el plan de vida que Dios ha dejado. Pero los que no reciben a Cristo por la fe, todo lo que tienen es esta tierra. Todo lo que tienen es esta vida de 80 años, nada más. Es todo lo que tienen. Días que están renegando, días que están riendo, días que están con gozo, días que están tristes, días que están amargados, confundidos, traicionados, gozando, sufriendo. Esa es la triste vida. Hasta que la muerte venga y ellos mismos tengan que pagar, ellos tienen que pagar en el infierno el castigo. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos en el otro lugar. Dios nos ayude. En medio de esta pandemia, hermano, es difícil congregar. Sí, es difícil congregar. Muchos hermanos tienen miedo a enfermarse. Y yo no los condeno, hermano. Pero dejar de congregar, hermano. Estamos congregando acá con techo abierto, acá está ventilado. Y creemos que Dios nos guarda. Pero dejar de congregar es peligroso. Tenemos que esforzarnos, hermano. Esfuércese. En su casa busque a Dios. Ame a Dios, ame la palabra. Eso le va a dar deseos de vivir también. Queremos prosperar, hermano. Yo también quiero prosperar. Queremos poner el techo. Secularmente yo también quiero hacer muchas cosas, hermano. Pero Dios está primero. Hay que enseñar a nuestros hijos que se esfuercen y que aprovechen lo poco que le estamos dando, o lo mucho. Si podemos dar una carrera, que estudien, hermano. Que saquen su carrera. Que paguen su seguro de pensión, su seguro de salud. Eso es importantísimo. Como yo le digo a mis hijos, saquen su seguro de pensión. Ni bien trabajan, paguen su seguro. Su seguro de pensión, paguen su seguro de salud. Es importantísimo. Pero confíen en Dios, porque los años pasan rápido. Los años pasan rápido, hijo, le digo, pasan rapidito. Tienes que hacer secularmente en esta tierra algo también. Pero eso no es importante. Lo más importante es que tú recibas a Cristo. Que seas un hijo de Dios. Y necesitamos profesionales cristianos. Gente que sirva a la sociedad con estos principios cristianos, esta fe. Para que el pueblo vea otro testimonio de la iglesia también. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos bien esta noche, bendito sea Cristo. No se olviden, somos salvos por gracia. Somos salvos por fe. Y por agradecimiento, hermano, perfeccionamos nuestra santidad. Buscamos la santidad progresiva para la gloria de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.